Abandonada. En definitiva, desde la desamortización el convento estaba abandonado. El edificio es una joya del Renacimiento español. Una joya desde el punto de vista de la arquitectura civil. Cuando se abandonan, pues se convierten en nidos de palomas o en estercoleros o en lugar de rapiña. Hay en España centenares, miles de territorios en desuso, abandonados al paso del tiempo y de la historia. Muros que soportan resignados el avance de la ruina. Fábricas, monasterios, castillos, iglesias. Lugares que lucieron esplendor y ahora sucumben al deterioro de los días, al escarnio de la intemperie y del olvido. Pero a veces a alguien se le ocurre la idea de rescatar las estructuras moribundas y devolverlas al futuro. Se renueva la cubierta del frontón Betty High, que dará igual que cuando se inauguró hace más de un siglo. En 2015 culminó el proceso de expropiación que otorgó la propiedad del inmueble al Ayuntamiento de Madrid. Un año después, y tras un exhaustivo estudio del edificio, comenzaron las obras de restauración. Lo que se ha intentado es mantener los mismos materiales, las mismas soluciones constructivas, el mismo aspecto. De hecho, se han conservado las viguetas estas de ala estrecha, que ya no es usual fabricarlas, se han conservado prácticamente todas. Solo se han sustituido algunas que estaban mal, otras se han reforzado. La fase inicial de la obra, consolidación de estructuras y las cubiertas, ha tenido un presupuesto de 2.800.000 euros. El edificio está siendo rescatado de más de 3 décadas de absoluto abandono. Había muchísima humedad, muchísima guarrería, mucho escombro. O sea, estaba francamente que daba pena. Yo de hecho pensé, Dios mío, ¿qué es lo que me ha tocado? O sea, esto no tenía muy buena pinta. En medio del destrozo, el Betty High conservaba en buen estado algunos de los distintos elementos originales de sus capiteles, sus balaustres. Mediante moldes de silicona se han podido reproducir esos elementos para devolver al frontón el aspecto que lució en sus primeros años. Así ocurrió con el arco neomudéjar de la fachada del patio. Nada quedaba de su ornamentación, pero al derribar un tabique en la parte posterior, apareció un arco idéntico, perfectamente conservado. Con una plantilla se pudo recomponer el elemento deteriorado. Algo similar sucedió con las tejas, tras encontrar en el desescombrado 3 o 4 de las originales utilizadas hace 125 años, cuando comenzaron a fabricarse las primeras tejas planas. Nos pusimos en contacto con una casa de tejas de ahora y bueno, lo que hicimos fue pues sacar el molde y son pues la misma. La verdad que es una teja preciosa. Cuando terminen las obras, Madrid habrá recuperado un edificio extraordinario, singular. Es una pieza única en efecto porque de los edificios de espectáculos deportivos del mundo es probablemente el más antiguo. Aunque Wimbledon y Roland Garros ya existían, sus edificios han sido renovados. Este, en cambio, se quedó olvidado. Se inauguró en 1894. El edificio, diseñado por Joaquín Rucova, era el más lujoso de los frontones que entonces había en Madrid. Trataba de atraer a la burguesía hacia un deporte que causaba furor. Podía albergar
a 4.000 personas. La pelota vasca se transforma en el primer espectáculo deportivo profesional que atrae al público. O sea, hasta entonces no existía el deporte como espectáculo. Existían solamente las carreras de caballos. Y de repente en esta época aparece el tenis, que en Madrid no tiene mucha influencia todavía, y la pelota vasca. La pelota vasca tiene un gran éxito. En Madrid termina el siglo XIX con 5 frontones gigantescos. Obviamente no hay público para tantos y este es de los primeros que entra en decadencia. Comienza a hacerse nuevos frontones cubiertos y por estar descubierto, pues pasa al olvido muy pronto. En 1905 prácticamente ya habían terminado los espectáculos deportivos. Apenas 10 años duraron los partidos de pelota en el Betty High. Desde entonces el frontón ha sido de todo: escenario de espectáculos varios, cárcel durante la Guerra Civil, fábrica de automóviles y motocicletas, plató cinematográfico, vivienda, taller mecánico, hasta que, en los 80, llegó el cierre definitivo. Desde entonces, el abandono. En 2008, un grupo de entusiastas de diversos ámbitos crearon la plataforma Salvemos el Betty High, con intención de devolver al frontón el esplendor de sus mejores días. No han parado. Para ellos, pasear por las gradas en plena restauración tiene el sabor del triunfo. Son partidarios de que en el futuro sea un espacio abierto, multiusos, una plaza de encuentro ciudadano que se mantenga fiel a su estructura original. Mantener todo tipo de actividades funcionales, que sean de orden deportivo, de orden cultural y de orden social, incluso para eventos. A lo largo de este año finalizarán las obras. El Betty High volverá a abrir sus puertas y a exhibir su brillo. Hispania Nostra es una asociación de interés público que abarca todo el territorio nacional y que intenta promover la participación ciudadana para conservar, potenciar y crear nuevo patrimonio. Hispania Nostra es la gran catalizadora del asociacionismo, de la participación ciudadana en favor del patrimonio en España. Comenzaron hace más de 40 años. Tiene vocación, además, de servir, por un lado, a las instituciones públicas, que son las que por ley están obligadas a la conservación del patrimonio; por otro, a los privados, que también son propietarios del patrimonio; y en general de hacer de puente entre aquellos que están obligados legalmente y aquellos que tienen interés porque el patrimonio se conserve, pues poner en relación público y privado. 200 entidades están asociadas a Hispania Nostra, que a su vez forma parte de Europa Nostra, la organización continental de defensa del patrimonio. Su página web ofrece información detallada de sus múltiples actividades, congresos, publicaciones, convocatoria de premios, participación o mediación en proyectos. En 2007 puso en marcha una iniciativa que ha adquirido especial relevancia: la lista roja del patrimonio en peligro. La lista roja lo que planteaba es la posibilidad de que la gente pudiera acceder a una plataforma como la que proponía en ese momento Hispania Nostra, para que ese tipo de patrimonio que en un determinado momento la gente podía pensar que estaba en peligro de desaparición, en peligro de algunos de sus valores, pues tuviera la oportunidad, digamos, de que a través de la lista roja, a través de Hispania Nostra, se amplificara ese mensaje y llegara con mayor claridad y mayor nitidez a los poderes públicos. Un comité científico se encarga de evaluar, mediante un intenso proceso de información, las propuestas que los particulares o asociaciones envían para incluir en la lista bienes que se consideran en peligro. Ha llegado a haber más de 750. Ahora superan ampliamente los 600. Es el caso de este imponente palacete de los duques de Terranova, que se alza desde 1882 en Vilagarcía de Arousa. Llegó a alojar a los reyes Alfonso XII y su hijo Alfonso XIII cuando el agua de la ría llegaba prácticamente a las puertas de la finca. Deshabitado desde hace décadas, languidece a la espera de algún proyecto que abra nuevamente a la luz sus 144 ventanas. Siempre cuando se habla de patrimonio en el mundo, España es una gran potencia. Es verdad que
hay tanto que es muy difícil, no somos la primera potencia, ni la segunda ni la tercera en términos económicos, y eso nos hace tener problemas. España está entre los países con mayor riqueza patrimonial. Se estima que en los años de la crisis la inversión de las administraciones públicas en conservación del patrimonio disminuyó más de un 70%. Ahora se recupera lentamente. En 2013 fue restaurada la extraordinaria capilla de San Ildefonso, uno de los edificios fundacionales de la Universidad de Alcalá. Contiene el sepulcro del cardenal Cisneros, aunque sus restos no descansan aquí, sino en la cercana Catedral Magistral. Tras su restauración, la capilla universitaria pasó a integrar la lista verde. La lista verde es otro listado, una relación de bienes, digamos, que la administración ha intervenido, o los particulares han intervenido y han eliminado aquellos elementos de riesgo que en su momento lo pusieron en peligro. De tal manera que nosotros consideramos que, igual que en su momento se dio publicidad a través de la lista roja de un bien que estaba en peligro, merece también ser reconocido el esfuerzo de las administraciones o de los particulares para recuperar esos bienes. En una década, más de un centenar de elementos patrimoniales han pasado de la lista roja a la lista verde. El tiempo y el abandono han herido de gravedad al convento de San Antonio de Padua. Se fundó en 1497 por los primeros condes de Alba del Iste. La condesa cumplió así su promesa por la liberación de su marido, preso en Toro. Durante más de 3 siglos albergó a una comunidad franciscana, hasta las desamortizaciones de mediados del XIX. Cada invierno que pasa por este convento es una ruina porque no hay ninguna cubierta, con lo cual toda la lluvia cae sobre las bóvedas. Las bóvedas están debilitadas, ya no pueden soportar tanto peso. De hecho, hay varios muros que se han caído en inviernos recientes con tormentas o con un par de días de lluvia que ya se empapan de agua y pesan, se vienen abajo. La bóveda nervada de su iglesia gótica o los restos de las pinturas que decoraban el claustro aún dan testimonio de su esplendor antes de que la ruina y el expolio impusieran su ley. Expolio de todo tipo, desde las simples tejas de su cubierta a piezas más valiosas de su rica ornamentación. Se ve perfectamente el corte que han cortado ahí y se han llevado toda esa pieza de cantería. Son coleccionistas o personas a las que les gusta este tipo de arte y se lo llevan. Cuando la desamortización se vendió por lotes, por una parte se vendieron las huertas y por otra parte se vendió el edificio. Entonces lo compraron familias del pueblo y se ha dedicado pues a fábrica de paños, a habitación de pobres, a corral de ganado, abandonada. En definitiva, desde la desamortización el convento estaba abandonado. Hay un hilo de esperanza para el maltrecho convento. Hace unos meses recibió la visita de técnicos del Banco Europeo de Desarrollo y de Europa Nostra. Contemplan la posibilidad de abrir una vía de financiación para restaurar el edificio. Si el informe fuera favorable, San Antonio de Padua podría convertirse en un centro de interpretación de la vida franciscana, con una parte destinada a alojamiento turístico. En 2016 fue declarado como uno de los 7 monumentos más amenazados del continente, un listado que cada año elabora Europa Nostra. Este año, en ese listado de monumentos de mayor riesgo, pueden estar los yacimientos de arte rupestre del sur de Cádiz, el conjunto conocido como Arte Sureño.
Ahora mismo tenemos documentados algo más de 300 abrigos con arte rupestre, cavidades poco profundas con arte rupestre paleolítico y post-paleolítico. Estamos hablando que la más antigua está en torno a los 20.000 años antes de Cristo, que son realizadas por grupos nómadas, cazadores-recolectores, y ya las más modernas las podemos situar en la edad de los metales, primer, segundo milenio antes de Cristo. Estos grabados de caballos de la Cueva del Moro, en Tarifa, fueron realizados antes que los bisontes de Altamira. La mayor parte de los yacimientos está en suelo privado. Son en general cavidades rocosas poco profundas, expuestas a los efectos de las lluvias y el viento y a la acción de los animales. Pero en las últimas décadas, los mayores daños han llegado de la mano del hombre. Estamos observando que hay unos factores antrópicos hechos por el ser humano en forma de raspaduras y pintadas, que son daños, algunos irreparables, sobre estas manifestaciones rupestres. La conservación de este patrimonio precisa medidas urgentes. Solo en aquellos yacimientos más susceptibles de ser dañados, porque son más conocidos, porque son de fácil acceso, pues en esos yacimientos donde están teniendo visitas incontroladas constantemente, pues lógicamente el tomar medidas drásticas, que serían una protección física. En el año 56 abrieron las primeras edificaciones o los primeros edificios de lo que fue la planta de Aslan, desde el 56 hasta el año 72, que fue su cierre. ¿Por qué fue aquí? Además de por la calidad de la piedra, porque se necesitaba ese material para todo lo que fueron las obras del Plan Badajoz, la construcción de embalses, los pueblos de colonización y algunas obras que estaban dentro de esto, algunas obras más que estaban dentro de este plan. Fueron años de bonanza para los santos de Maimona, casi 2 décadas en las que al amparo de la cementera Aslan el pueblo creció. La factoría llegó a tener más de 300 empleados, pero cuando llegó el cierre, llegó la depresión. Muchos emigraron y la cementera quedó abandonada. Desde 2003, la mayor parte de la cementera es de titularidad municipal. La empresa la cedió al pueblo, evitándose así los gastos del derribo o mantenimiento. La corporación se planteó entonces dar un nuevo sentido a las viejas instalaciones. Ahora son un ejemplo de cooperación entre lo público y lo privado. Aquí conviven empresas, una iniciativa de dinamización sociocultural y una fundación, la Fundación Maimona, que promueve el emprendimiento y la innovación en el ámbito rural. Y lo hacen en un lugar cargado de simbolismo, una fábrica que representó el éxito y el fracaso. Había sido lo mejor y lo peor, todo en un mismo espacio que tenía toda su singularidad arquitectónica. Entonces pensamos que era una buena manera de recuperar su sentido productivo, pero orientado a lo que el siglo XX nos trae, que es innovación, que es conocimiento, que es nuevas aproximaciones a los negocios. Y por eso hemos creado un centro de empresas e innovación reproduciendo esa idea productiva, pero en el siglo XXI. En otro espacio, en una de las canteras donde la cementera extraía el mineral, se eleva ahora el auditorio municipal. En Los Santos de Maimona ya no se hace cemento, pero la cementera sigue viva. No ver esto como un problema, sino verlo como una oportunidad. Lo que pasa es, bueno, evidentemente para cualquier cosa que queramos hacer aquí se necesita mucho dinero, muchos recursos, y tampoco se puede hacer las cosas de hoy para mañana, pero sí que poquito a poco vamos poniendo el granito y vamos construyendo cosas. También en Castellar de N'Hug, una fábrica de Aslan ha tenido una segunda oportunidad.
Esta cementera, que se tiende como un esqueleto de hormigón sobre la montaña, es ahora de la Generalitat. Una parte se ha restaurado para convertirla en Museo del Cemento. El monasterio de Santa María la Real se eleva, majestuoso, al amparo de la montaña. El monasterio, tal como lo conocemos ahora, tiene su origen, la construcción, en los años finales del siglo XII. Llega una nueva congregación, que son los premonstratenses, les entrega el rey Alfonso VIII el monasterio y ellos empiezan a construir. Y el monasterio tiene reconstrucciones, sobre todo en la iglesia, en época gótica, y luego durante el siglo XVII y XVIII toda la renovación de la parte oriental para construir celdas nuevas para los monjes. Santa María la Real es hoy sede principal de la fundación que lleva su nombre, un referente internacional en materia de restauración y gestión del patrimonio como motor de desarrollo. Pero en la historia de estos muros no todo ha sido esplendor. Durante más de un siglo esto ha sido una ruina. Tras la desamortización de 1835, una parte pasó a manos privadas, otra no encontró compradores y quedó en poder del Estado. Ahí comenzaron los años de rapiña y abandono. A mediados de los 50 del pasado siglo, la Dirección General de Bellas Artes realizó las primeras obras de restauración, pero el impulso definitivo llegó en 1977. La Asociación de Amigos del Monasterio, con el estímulo entusiasta del arquitecto y dibujante José María Pérez, Peridis, se propuso la recuperación completa del conjunto. Y para ello crearon un modelo de éxito, las escuelas taller. Cuando empezó la restauración del monasterio en el año 77, había muy buenas intenciones, pero muy poco dinero. Como no había muchas posibilidades económicas, el jefe de obra empezó a buscar gente joven de por aquí y a formarles. Y de ahí sacó canteros, sacó albañiles, sacó herreros, sacó muy buenos profesionales. Entonces, Peridis, de quien emana toda esta idea, pensó que ¿por qué no hacer eso a lo grande? Porque a partir de los años 83-84 había mucha gente joven en paro. El patrimonio tenía muchísima necesidad de recuperación y se dijo, bueno, pues vamos a unir esas dos necesidades. Y ahí se idearon las escuelas taller. Desde el inicio se abrió paso la filosofía de la Fundación, hacer del estudio y recuperación del patrimonio una oportunidad de desarrollo, de empleo, de negocio. Y empezamos a transformar las escuelas taller que hacíamos creando algunas pequeñas iniciativas, transformando las escuelas taller en pequeñas empresas de turismo, de restauración, de artesanía, etcétera, etcétera. De tal manera que éramos capaces de aportar financiación a lo que se recibía de fondos públicos. Y entonces empezamos a hacer, ya hace 20 años aproximadamente, ese proceso del que hoy se habla, que es la financiación público-privada. La restauración del monasterio recibió el premio Europa Nostra en 1987. Se hizo respetando todas las épocas constructivas, diferenciando los elementos originales de los reconstruidos. En la parte de titularidad pública se instaló un instituto de enseñanza media. También la Universidad a Distancia tiene aquí una sede. La Fundación Santa María la Real adquirió parte del monasterio,
Lo que fue zona de establos es ahora posada y restaurante. Gestiona además el ROM, Centro de Interpretación del Románico, cuyo espacio fundamental es la antigua iglesia. La Fundación es también una editorial, una agencia de viajes culturales. Ha puesto en marcha iniciativas de atención a los mayores o de creación de empleo. Funciona como una empresa, con cerca de 250 empleados y 3 sedes. Una empresa que ha hecho del patrimonio el eje fundamental de una actividad con fuerte carga social. Desarrollamos un trabajo absolutamente empresarial, el criterio es empresarial. Tenemos que generar valor, tenemos que generar economía, tenemos que generar empleo y la base de esto es pensar que no solo la financiación pública es suficiente para esto. Cerca del monasterio de Aguilar de Campoo, en Canduela, una ermita construida hace 8 siglos es ahora un laboratorio. La Fundación Santa María la Real muestra aquí lo que la tecnología actual puede aportar a la conservación del patrimonio artístico. Lo denominan Sistema de Monitorización del Patrimonio, MHS. Se basa en la instalación de una serie de sensores que captan y transmiten a un ordenador central datos diversos sobre el estado del edificio en cada momento. Obtenemos fundamentalmente 2 tipos de información. Una información instantánea, una alarma, por ejemplo, es típico, presencia, hay presencia, no hay presencia, pero también hemos superado un límite de temperatura que empieza a ser preocupante. Eso se puede transformar en una alarma instantánea que nos puede llegar al móvil avisándonos o puede accionar un mecanismo que abra, por ejemplo, una ventana. Y el otro tipo de información que generamos es a largo plazo. Analizamos los datos durante periodos largos de tiempo para entender la evolución del inmueble para poder tomar medidas correctoras si fueran necesarias. El sistema puede abarcar parámetros muy diversos: humedad, temperatura, presencia de xilófagos, seguridad, eficiencia energética. Se trata, al fin, de convertir una capilla gótica o un castillo medieval en edificios inteligentes, capaces incluso de predecir su futuro. Más de medio centenar de edificios o conjuntos monumentales, como el casco histórico de Ávila o la Catedral de Salamanca, cuentan ya con este innovador sistema que refuerza el modelo de gestión patrimonial de la Fundación Santa María la Real, cuya asesoría es requerida en numerosos proyectos de restauración, como el que se quiere abordar en el Hospital Simón Ruiz. El Hospital General de la Purísima Concepción y San Diego de Alcalá de Medina del Campo, más conocido como Hospital Simón Ruiz, tiene su origen precisamente ligado a la figura de este importante banquero castellano, uno de los primeros, ¿no?, de la historia moderna de la banca, en torno a finales del siglo XVI. Tuvo la iniciativa de unificar todos los hospitales, pequeños hospitales que existían en la histórica Villa de las Ferias, 15, 16, 17 pequeños hospitales, los unificó, tuvo la idea de unificarlos con la construcción de un gran hospital que de una forma más efectiva pudiera atender las necesidades de una población que estaba en torno a los 20.000 habitantes en aquella época, pero que se multiplicaba por 3 en época de feria. Medina del Campo había vivido días de esplendor, pero cuando terminaron las obras del hospital, en 1619, la decadencia se abría paso.
La población de la villa descendió drásticamente y el hospital era demasiado grande. Así que pronto tuvo otros usos: convento, residencia de ancianos, escuela-taller, centro de salud, paritorio. Podemos decir que una buena parte de la población de Medina del Campo actual nació precisamente en el propio edificio. No hace tanto que cerró por completo sus puertas. Hasta comienzos de siglo aún prestaban servicios algunas de las estancias de este imponente edificio renacentista, un símbolo para Medina del Campo, un estandarte venido a menos. Su restauración es prioritaria para los vecinos de la histórica villa. De momento está comprometida por la Junta de Castilla y León la recuperación completa de las cubiertas. Sobre el futuro del edificio se ha abierto el debate. Una de las opciones que parece cobrar mayor peso es abrirlo a la iniciativa privada para crear aquí un centro de formación e investigación en el sector agroalimentario. ¿Cómo podemos, en lugar de un edificio que se hunde, convertirlo en un edificio que sirva de modelo para el desarrollo? Pues haciendo algo que es lo que sabe hacer el territorio, la comarca, que es el tema vitivinícola fundamentalmente. Entonces, este edificio puede ser un modelo de desarrollo de I+D+I en temas de enogastronomía, bueno, y sobre todo un tema participativo. O sea, son los habitantes de ese territorio los que tienen que decir qué es lo que quieren de Simón Ruiz. Un ejército de palomas ha tomado la capilla del hospital, abierta al culto hasta hace solo una década. Su reja de hierro policromado es tan imponente como todo el conjunto, lo mismo que el retablo de Francisco del Rincón y Pedro de la Cuadra. La figura del prohombre, Simón Ruiz, mantiene el porte a duras penas en una desvencijada copia del retrato que le pintó Juan Pantoja de la Cruz. La capilla se transformará en espacio cultural, sala de exposiciones y eventos. Para financiar la obra cuentan ya con casi 640.000 euros aportados por el Ministerio de Fomento con cargo al 1,5% cultural, el porcentaje de los contratos de obra pública que el Estado destina a trabajos de conservación y enriquecimiento del patrimonio. Fue mandada a construir por el rey Fernando VI, se funda en el año 1756. La Hacienda Real siempre explotó esta fábrica de paños, exceptuando cerca de 10 años que pasó a manos de los 10 gremios mayores de Castilla, y hasta el año 1840, pues año en el cual la monarquía decide deshacerse de la fábrica y la compra don Justo Hernández Pareja. Ha tenido prácticamente fabricación o actividad hasta los años 60. E incluso hasta los años 80 había una cooperativa de camisas en la cual trabajaban muchísimas mujeres de aquí de Brihuega, y bueno, pues podemos decir que hasta los años 80 la producción o la tradición textil se ha mantenido en Brihuega. Tras un proceso concursal, el ayuntamiento adquirió la fábrica en febrero del pasado año. Un edificio extraordinario, de estructura circular, con grandes ventanales. Se trataba de aprovechar al máximo la luz solar y favorecer la ventilación de las instalaciones. El edificio tenía 2 plantas. En la planta de abajo era donde estaban todas las tinajas, que era donde se daba proceso al teñido de los paños, y en la planta de arriba estaban los telares. Concretamente, en este edificio circular había 53 telares. El ayuntamiento ha recuperado ya los jardines de la fábrica construidos a mediados del 19, que ofrecen una panorámica extraordinaria de Brihuega. Parte de la restauración del edificio contará con una aportación de 380.000 euros del Ministerio de Fomento,
un 70% del presupuesto del proyecto inicial. Lo previsto es que la Real Fábrica se convierta en una hospedería de la red de hospederías de Castilla-La Mancha. Entendemos que el desarrollo de estas zonas rurales es el turismo, y el turismo tiene que ir acompañado de una oferta turística, y la oferta turística tiene que ir acompañada del mantenimiento del patrimonio. Una partida municipal de 1 millón de euros se ha destinado a recuperar las cubiertas del edificio y evitar más deterioro. El proyecto está ya en marcha. Lo ha asumido Juan de Dios de la Hoz, un experto en materia de restauración. Es un edificio impresionante, uno de los mejores edificios de la arquitectura industrial que quedan en España. Estamos ante un edificio que tiene muros y palos de madera. Y uno puede decir, bueno, es que solamente son ladrillo y palos. Sí, pero estos palos tienen varios siglos y son un anciano venerable que hay que cuidar, hay que respetarlo todo lo que se pueda. Entonces, cuanto menos palos haya que retirar, muchísimo mejor. Juan de Dios de la Hoz es un restaurador solicitado. De su estudio han salido numerosos proyectos de éxito. En 2016 fue premio Europa Nostra por la recuperación de 6 iglesias que habían resultado gravemente dañadas en el terremoto de Lorca en 2011. No es viable ningún tipo de actuación que no contemple un estudio previo de todas las condiciones que tiene ese edificio, ya sean históricas, arqueológicas, constructivas. Es su premisa, aprenderse el edificio, y a partir de ahí ser respetuoso con su historia, sus estilos, con los materiales originales. Puede haber una intervención en ese edificio de hace 100 años, cuando el edificio tiene 500. Esa parte que tiene 100 años no hay por qué demolerla. Más al contrario, hay que intentar ponerla en valor, explicarla y documentar para que el visitante sepa qué es lo que ha ocurrido en el largo periodo de tiempo que ha vivido ese inmueble. Para él, lo más complicado es adecuar instalaciones actuales, comodidades de nuestro tiempo, luz eléctrica, aire acondicionado, a edificios cargados de siglos, sin alterar su autenticidad. El arquitecto es también el responsable de la restauración de otro edificio emblemático de la localidad, el castillo de Peña Bermeja. Parte de la vieja fortaleza fue habilitada como un cementerio en un zarpazo de la peste y quedó ya como camposanto municipal. Otra parte, su salón noble, cayó en el abandono. Estaba pues completamente derruido, sin cubiertas, sin suelo, sin nada de nada. Comido por la maleza, por los pájaros. Entonces lo que se ha hecho en ese salón ha sido recuperar su nobleza, recuperarlo como salón noble del castillo de Brihuegán. Se ha montado una escalera de caracol que llega a la parte alta del inmueble y se puede visitar desde arriba. Se ve todo el castillo, se ve Brihuega y se ve toda la Alcarria. Es un sitio realmente hermoso. Otro de los proyectos en los que trabaja es el poblado de Villaflores. Es una muestra de la arquitectura de finales del siglo XIX, principios del XX, donde toda una comarca se aglutinaba en torno a un pequeño poblado donde había colonos, trabajadores de la tierra, maestros para los niños, en fin, había una vida en comunidad que servía para poner en marcha el cultivo de la tierra.
El poblado fue un encargo de la duquesa de Sevillano al arquitecto Ricardo Velázquez Bosco. En 1887 recibió a los primeros colonos. Entre personas que vivían de manera permanente y diferentes agricultores que lo utilizaban como residencia temporal mientras estaban trabajando en la agricultura, podríamos decir que aproximadamente en torno a las 200 personas, con lo cual era un foco de población francamente importante. No hay que olvidar que hasta aproximadamente 1940 estuvo ocupado y ya fue a partir de 1940 en donde poco a poco fue descendiendo la población hasta que a finales de los 70, principios del 80, quedó completamente abandonado. Las inclemencias del tiempo, el vandalismo, la desidia han dejado su rastro de deterioro. En 2005 la mayor parte del poblado pasó a titularidad municipal. Ahora se trabaja en un proyecto de restauración para el que haya una cantidad de 3 millones de euros incautados a la inmobiliaria que debería haber asumido la urbanización del lugar, una de las empresas devoradas por la crisis. Al poblado de Villaflores le ha salvado la campana. Lo importante, que es lo que realmente va a dignificar al proyecto de restauración, es la calidad absoluta que tienen los materiales y cómo se ha construido. Si os fijáis, la mampostería está perfectamente concertada, los ladrillos son maravillosos porque han aguantado a la intemperie sin ningún tipo de problema de lacidad y demás, y al final es un conjunto que yo creo que está todavía bien para poder ser rehabilitado. Queremos recuperarlo y queremos dotar ese esplendor que tuvo y ese ejemplo que es único, como es la arquitectura colonial, la arquitectura agrícola, queremos volverlo a tener, que sea un foco de atracción, ¿por qué no decirlo también desde el turismo en Guadalajara? Pensamos que el Palomar, por ejemplo, puede ser un lugar fantástico para promover la observación de las aves y de los animales, fundamentalmente de las aves. Entonces, si el Palomar está dedicado a ello, pues uno de las casas de colonos podría estar dedicado a centro de interpretación de la naturaleza, otro podría estar dedicado a pequeñas jornadas, pequeños seminarios, pequeños congresos, puede haber uno dedicado a restauración, me refiero a restauración desde el punto de vista de gastronomía, en fin, que hay siempre un abanico de posibilidades para hacer que no solamente se restaure el inmueble, sino que se permita a todas las personas de Guadalajara y a los que lo visiten, pues acceder a él y darle un uso durante los 365 días del año. Siempre hay posibilidades. Ideas capaces de rescatar los muros olvidados y devolverles su antiguo fulgor, con un brillo diferente y nuevo. Siempre puede la ruina recobrar su esplendor.